Ahí está. Ahora sí está grabando. Bien. Sí, es que pensé que se había quedado grabando, pero no. Bien, a ver qué resulta al final. Si no, voy a subir 2 videos de la clase de hoy. Bien, ahí está. Ahora sí. Les decía que el orden lexicográfico es algo así como esto. Ustedes tienen que A está a la izquierda de B en el orden alfabético. Ya sabemos cómo es. Y entonces, si quieren ordenar pares, pues lo que tendrían es esto. Por ejemplo, AB está a la izquierda de AC y lexicográficamente hablando, aquí tenemos el orden lexicográfico, y también tenemos que AB está a la izquierda de C, A, estos dos. Esto lo podemos convertir en palabras, por supuesto. Lo que estaremos diciendo es que lexicográficamente AB está a la izquierda de AC, que es lo que pues podamos esperar, y AB está también a la izquierda lexicográficamente de C. Entonces, ven, es el orden del diccionario, simplemente todas las palabras en el diccionario en esta ocasión tienen la misma longitud. Es la única restricción que estamos poniendo. Ajá. Bien, entonces voy a ver otro orden. Vean, el otro orden también se basa en un orden original, en este simbolito, pero este orden se llama por coordenadas y es más estricto que el orden lexicográfico. Voy a decir que el par AB está a la izquierda del par A', B', sí, solo si tanto A está a la izquierda de A' como B está a la izquierda de B'. En el ejemplo que puse aquí, estas parejas no cumplen con el orden lexicográfico, con el orden por coordenadas. Pero, ¿qué les parece esta otra? A, B por coordenadas está a la izquierda de B, C. Pero resulta que, vamos a poner aquí otro caso, A, B no está a la izquierda de A, C, porque la segunda coordenada sí se cumple, B está a la izquierda de C, pero la primera no. Pido que A esté estrictamente a la izquierda de A, y eso no pasa, entonces no se cumple el orden por coordenadas. Observen además cómo en este caso, si yo dijera, bueno, comparar la comparación opuesta, AC y AB, esta tampoco se cumple. En el caso del orden lexicográfico, siempre se cumple una u otra. En el caso de orden por coordenadas, no. Y entonces los órdenes de este estilo nos dan estructuras que se parecen a celosías, por eso se llaman las estructuras celosías, o latices, como suele llamarle mucha gente, que pues es un anglicismo, pero se ha popularizado mucho en matemáticas. Esa es la estructura que tienen, ¿no? Que se ramifica todo el tiempo. Entonces, los órdenes por coordenadas deben inducir esto. Bien, ahora, yo lo hice con pares ordenados, pero se dan cuenta que pues es trivial extenderlo a eneadas arbitrarias. Lo que hacemos es comparar la coordenada 1 con la coordenada 1 de la otra eneada, la coordenada 2 de la primera eneada con la coordenada 2 de la segunda eneada, etcétera, 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 hasta terminar. Y lo hacemos siguiendo el principio lexicográfico o el principio de comparación por coordenadas, el que nos convenga. Estos dos órdenes los vamos a utilizar mucho más adelante. Bien. Entonces, déjenme regresar solo a las láminas. Ahí está. Y vamos a hablar ahora de mínimos, máximos y otros elementos similares.
Lo que hace es darle nombre a algunos elementos en relaciones de orden. Ajá. Entonces, toma una relación, aquí la definición es 1.6, una relación de orden, vamos a denotarla con el símbolo este arbitrario. Ajá. El conjunto en el que vive esta relación es A. Ajá. Y tomo en particular un subconjunto de A. Y voy a decir que para un elemento X en este conjunto X mayúscula, este elemento va a ser un mínimo. Sí, solo si ocurre lo siguiente. Para todo otro elemento en X, que sea distinto a este X minúscula mismo, resulta que X está a su izquierda. En el caso de los naturales, si tomo al cero, pues el cero es el mínimo de los naturales de acuerdo con la relación de menor que, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si tomo cualquier segmento de los naturales, digamos, parto de 5 y llego hasta 10, 5 es el mínimo en ese elemento. Tenemos que en los naturales siempre pasa eso con la relación de menor que. Voy a decir que en cambio el elemento es un máximo si pasa lo contrario. Para todo elemento en el conjunto, este elemento que yo tomé está a la derecha de cualquier elemento. En el caso de los naturales no tenemos un máximo. Pero si tomo un segmento inicial de los naturales, digamos de 0 hasta 500, pues 500 es el máximo de ese segmento. Eh, pero bueno, eso está muy bien porque los naturales son un orden lineal, todos los elementos son comparables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando tenemos cosas no comparables, como en el caso de este orden por coordenadas que escribí antes? En este caso, voy a tener la siguiente situación. Voy a tener un concepto ligeramente distinto que se va a llamar minimal. Mucha atención a la definición. Voy a decir que X es un minimal si solo si no existe una Y tal que Y esté a la izquierda de X. En el orden por coordenadas, por ejemplo, en el ejemplo que puse, la pareja A, A es un minimal porque no hay ninguna pareja que esté a su izquierda. ¿Se dan cuenta? Pues ninguna, en el orden alfabético no hay símbolos antes de la A, ni símbolos, y por lo tanto no puede tener una pareja que esté a su izquierda. Entonces es un minimal. Aquí estoy pidiendo no que esté a la izquierda de todos los demás, sino que no tenga nadie a su izquierda. Y voy a decir que es un maximal si pasa por lo análogo del otro lado. Es decir, no existe nadie que esté a la derecha de ese elemento. Y en ese caso es un maximal. Bien. En el caso de orden por coordenar, la pareja Z, Z es un maximal. Porque en el orden alfabético Z no le sigue ningún otro símbolo. Y entonces no puedo construir una pareja que esté a la izquierda de Z, Z. Ese es un caso de donde tenemos maximales. Bien. Voy a poner otro ejemplo. Bien, este ejemplo es de teoría de conjuntos. Lo que tengo aquí es el conjunto A, que está formado por tres elementos, 0, 1 y 2. Y este elemento, este conjunto, lo que voy a hacer es no fijarme en sí en A, sino en el conjunto potencia de A. Acuérdense que aquí pues van a vivir el vacío, el conjunto A completo, el conjunto formado solo por 0, solo por 1, solo por 2, las parejas respectivas, etcétera, ¿no? Entonces, tomo este conjunto y lo voy a ordenar de acuerdo con la relación de contención entre conjuntos. Se dan cuenta que ordenado así, el conjunto vacío es un mínimo de esta relación. ¿Por qué? Porque pues el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Y el conjunto A es un máximo. ¿Por qué? Porque todos los demás subconjuntos, todos los demás elementos del conjunto potencia están contenidos en A, ¿no? Así por definición. Entonces, tengo mínimos y máximos. Pero en cambio, si lo que hago es tomar el conjunto potencia y le quito el conjunto vacío, entonces en este nuevo conjunto de conjuntos, en este que está súper anaranjado, resulta que no existe un mínimo. ¿Por qué razón? Porque se dan cuenta que no voy a tener nadie que esté contenido en todos los demás conjuntos. ¿Por qué razón? Los demás conjuntos, pues, por ejemplo, pueden contener estas parejas que tengo aquí abajo, 0, 2, y vean cómo el conjunto que contiene solo a 1 no es un subconjunto de este. Y el conjunto que contiene, y si me fijo en el conjunto 0, ese no está contenido en este otro, ¿no? Entonces resulta que
estos que son los más chiquitos no pueden ser mínimos, pero sí son minimales. Es decir, tomen a 0 y una vez que eliminamos al vacío, no hay nadie a la izquierda del conjunto que contiene solo a 0. Tomen a 1 y pasa lo mismo, no hay nadie a la izquierda del 1. Y tomen a 2 y pues no hay nadie a la izquierda del 2, de acuerdo con el orden de contención. Entonces ahí tenemos minimales. Por otro lado, yo podría tomar el conjunto potencial de A y eliminar el conjunto mismo. Aquí este es un... déjenme ver, aquí estoy cometiendo un error. Estas llaves no deberían estar aquí. Entonces... no, sí están, porque son diferencias entre conjuntos. Estoy quitando esta. Quito A y entonces resulta que ya no hay máximo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, los conjuntos más grandes que voy a tener son los conjuntos con 2 elementos y resulta que estos conjuntos no contienen a todos los subconjuntos posibles, como ya vimos, ¿no? No contienen este, por ejemplo, no contiene, el que está anaranjado ahora, no contiene a este 2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí son maximales. ¿Por qué razón? Porque resulta que a la derecha de estos 3 elementos no hay nadie y por lo tanto cumple con maximalidad. Entonces se dan cuenta cómo las relaciones de orden pueden darme casos en los que hay un mínimo y hay casos en los que no hay un mínimo. Y también pueden darme maximales. Y estos maximales no necesariamente corresponden con los mínimos. Si tuviera varios, por supuesto que entonces ya no, si tuviera varios mínimos, entonces estaría hablando de otra cosa. No puede haber varios mínimos porque en mi definición, ¿se acuerdan que pido comparar elementos que no son iguales entre sí? Bueno, entonces, Profesor, una duda. adelante, sí. Entonces, un mínimo siempre es minimal y un máximo siempre es maximal, pero no al revés. Sí, O son con la definición que vi, sí debería ser el caso. Con esta definición, que estoy aclarando que no puedo comparar un elemento consigo mismo. Entonces sí, debería ser eso porque como no puede tener a nadie a su izquierda, entonces, o a su derecha, entonces sí debería coincidir. Ok, gracias. Bien, ahora, miren, no, aquí tengo una definición distinta. En un orden parcial, un mínimo es un minimal, pero no es el caso para un preorden. En un preorden tendría probablemente una situación que no es una coincidencia. Pero sí, perdón, rectifico lo que te dije, ya había olvidado este ejemplo patológico que descubrí, que por eso lo incluí en la lámina. En el caso de preórdenes, los mínimos no son, eh, no son minimales necesariamente. Pero en general, en los ejemplos que voy a ver aquí en clase, sí va a haber esa coincidencia. Todos los mínimos van a ser siempre minimales. Pero los preórdenes nos inducen situaciones patológicas como la que presenté antes, ¿no? Entonces, sí, esos casos no se cumplen. Bien. Eh, bueno, a ver, siguiendo con órdenes, voy a presentar la idea de qué es una cadena. Voy a tomar aquí una relación de orden, nuevamente, aquí este símbolo. Esta relación va a vivir en U, y voy a tomar un subconjunto de U, al que voy a llamar C. La C obviamente es de cadena, ¿no? Y voy a decir que C es una cadena si cumple el siguiente requisito. Tomo 2 elementos en C, y en ese caso, el primero está a la izquierda del segundo, o el segundo está a la izquierda del primero. Se dan cuenta que esa es una forma de decir que aunque U con este orden no necesariamente sea total, si restringo al orden a C, en C sí es total. Tengo una pregunta, me parece. Tengo 3 preguntas en el chat. A ver, déjenme ver qué. Ajá. Eh, no, son observaciones de cuando se cortó la grabación. Ajá, bien. Bueno. ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, una cadena es un subconjunto de U, que es un orden para el cual el orden es total. Y voy a tener que una cadena es descendente infinita si pasa lo siguiente. Yo tomo un elemento en C
Me fijo si ese elemento tiene alguien a su izquierda, en C también, y resulta que sí. Tomo ese mismo elemento y me pregunto si tiene alguien a su izquierda y resulta que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Los naturales, por ejemplo, son un conjunto en el que no existen cadenas descendentes infinitas, porque se dan cuenta que si yo repito esta operación de fijarme en alguien que sea a la izquierda de un número natural, pues me voy a topar con 0. Empiezo con 5 y a su izquierda tiene el 4. 4 a su izquierda tiene el 3. 3 a su izquierda tiene el 2. 2 a su izquierda tiene el 1. El 1 tiene a su izquierda el 0 y el 0 ya no tiene nadie a su izquierda. Entonces, no hay una cadena infinita, no puede haber una cadena descendente infinita. En cambio, si tomo los enteros, ahí sí tengo cadenas descendentes infinitas con la relación de menor que, porque pues pasando el 0 están los negativos, ¿no? Y tengo un concepto dual, que es el de una cadena ascendente, infinita ascendente. Ajá. En este caso, lo que tengo es que tomo un elemento y siempre tiene alguien a su derecha, dentro de la cadena. Los números naturales sí contienen cadenas ascendentes infinitas, por ejemplo, ¿no? Porque pues no están acotados. Ajá. Bien, aquí en esta parte, cuando subrayo lo que les había dicho, que la cadena es un subconjunto de U, aquí tengo X, quiere decir U, que es un orden total, que ocurre que es un orden total. Bien. Y voy a definir el concepto de un orden bien fundado. Y ese concepto es básico. Nos va a servir para el resto del curso. Y quiere decir no nada más este tema, sino todos los temas que vienen después. Un orden bien fundado es lo siguiente. Tengo una relación de orden, en un conjunto dado, y voy a decir que es un orden bien, que esta relación de orden es bien fundada si y solo si no hay cadenas infinitas descendentes. Ese es el punto. No importa qué subconjuntos de U tome, no puede haber cadenas descendentes infinitas. Bien. Entonces, ¿preguntas? ¿No? Bien. Bueno, pues miren, ya faltan 10 minutos para terminar la clase. Probablemente es un buen momento de cortar. Ah, no, déjenme ver este ejemplo nada más. Y estos dos ejemplos, entonces ahora sí corto la clase para que puedan ir a la siguiente. No me tardo mucho. Un ejemplo de un orden bien fundado es pues la relación de menor que en los naturales. La relación de sucesor en los naturales, que se define así, X está a la izquierda de Y, si solo si Y es el sucesor de X, también es una relación bien fundada. Observen que, por cierto, que esta es una relación transitiva también, pero esta no es una relación transitiva. 4 está a la izquierda de 5, 5 está a la izquierda de 6, pero 4 no está a la izquierda de 6, porque 6 no es el sucesor de 4. Pueden pensar que la relación de menor que es la cerradura transitiva de la relación de sucesor, por cierto. Entonces aquí tenemos este ejemplo. Un segundo ejemplo, en relaciones entre cadenas de símbolos. Voy a hacer lo siguiente, tomo un alfabeto, el latino, por ejemplo, lo voy a llamar sigma, voy a tomar una cadena, es una sucesión finita, una palabra dentro de este alfabeto, vamos a decir de la manera más simple. Voy a pensar en una cadena que no contiene ningún símbolo y para denotarla utilizo el símbolo epsilon y con signo estrella denoto todas las palabras posibles en este alfabeto, palabras finitas, y con sigma más denoto todas las palabras finitas con exclusión de epsilon. Y voy a definir la relación de prefijo. La relación de prefijo me dice, mira, la palabra alfa, o la cadena alfa, como quieran llamarla, está a la izquierda de la palabra beta. De acuerdo con esto, sí, solo sí, existe una cadena que no es epsilon, tal que beta está formado por la cadena alfa seguida de la palabra gamma. Por ejemplo, la palabra sub y subcomandante. Sub es un prefijo de subcomandante, ¿no? Tengo que agregarle algo a sub después para que, un símbolo al menos, para que sea el caso. Entonces, ese es un caso. Un prefijo es un segmento inicial de una palabra. Ahora, esta relación de prefijo es un orden bien fundado. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que si yo tomo una palabra, digamos la palabra subcomandante, tomo el prefijo sub, después tomo a sub, tomo otro prefijo, tomo la palabra SU, es un prefijo, tomo la palabra SU y me quedo con el prefijo S, y después tomo el prefijo
¿qué prefijo le puedo quitar a ese? Te dan cuenta como ya no puedo quitarle nada. Y entonces, ahí me detengo. Es una relación bien fundada. Ajá. El elemento más pequeño es épsilon. Bueno, sí le puedo quitar algo, le puedo quitar la S y entonces tengo épsilon, pero no puedo ir más allá. Pero cuando tomo el conjunto de palabras sin épsilon, tengo minimales. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener un mínimo. Tengo la A y la B, por ejemplo. La A no es prefijo de la B y la B no es prefijo de la A. Pero, pero ni la A ni la B tienen a nadie a su izquierda. Entonces, ahí tengo una relación con minimales cuando excluyo a épsilon y una relación con mínimo cuando incluyo a épsilon, que es precisamente el mínimo. Bien, con este ejemplo termino, entonces nos vemos el próximo lunes. ¿Alguna pregunta por el momento? Yo tengo una duda. Adelante. Es con respecto a los ejercicios. Ajá. Dice que definamos los árboles ternarios de manera inductiva y libre. ¿A qué se refiere con libre? Todavía no lo vemos. Ok. Para contestar esa pregunta tienes que esperar un poco a que avancemos. ¿No hay algún ejercicio que lo anteceda? No, ese es el primer ejercicio. Ese primer ejercicio. Bueno, entonces no van a ser tan útiles. Seguramente Ricardo les va a poner otros ejercicios que van a abarcar cosas que ya vimos. Pero ese en particular todavía nos falta. Déjenme decirles a dónde lo podríamos ver. Más o menos cuando estemos aquí ya lo podemos, en la lámina 33 ya lo podemos abordar. Yo creo que esto podrían verlo el jueves, ese ejercicio. Gracias, profesor. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien, pues muchísimas gracias. Entonces déjenme dejar de compartir y